Listo, empezamos orando. Hermano Carlos García, ¿podría levantar una oración para empezar? Amén. Amadísimo Padre Celestial que estás en los cielos, gracias Padre bendito por darnos el privilegio de estar aquí reunidos, Señor, para poder prepararnos para el ministerio donde tú, Señor, nos vas a llamar, Señor. Gracias, Padre, porque todo esto no es posible sino sobre tu voluntad, Padre amado, tu bendito propósito, Padre bendito. Te pido que nos des sabiduría y conocimiento para seguir, Señor, instruyéndonos en tu palabra, Padre. Oramos por aquellos compañeros que aún no se conectan, Padre, atender a sus pasos para que podamos estar juntos el día de hoy. Te lo pedimos en el precioso y bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, listo. Algunos ya han enviado la tarea. Ahora estoy teniendo más cuidado con el tema de las tareas con respecto a la recepción, ¿no? La idea de estas tareas son tareas cortitas que van a ayudar a la lectura de la clase. Cada clase que vamos a tener algo que saber antes, ¿no? Por esa es la razón de las tareas. Hasta el momento me han enviado 8 alumnos, ¿no? José Mejía, Julio Blas, Leila Murillo, Carlos García, Luis Bobadilla, David Melgarejo, hermano William y César Chávez. ¿Ya? Esos son los que han enviado hasta este momento. Pueden enviarlo hasta terminando la clase, pero que no pase del día de hoy, ¿ya? Porque si pasa del día de hoy, ya no, ya la calificación va a bajar, o sea, va a tener una calificación, pero se le descuenta, ¿no? Entonces, hasta hoy día tienen para entregarlo. ¿Alguna pregunta? Algunos tienen ahí su tarea para enviarlo. Envíenlo de una vez al WhatsApp. Yo acá lo voy a registrar a medida que van llegando. Pastor, ¿cómo está? Buenas noches. No sé si me... Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Pastor, y yo por motivos familiares no pude entrar a la clase pasada. ¿Y me ¿Cómo? avisaste? Sí. No, es que el detalle es que teníamos un compromiso con la iglesia y me he hecho imposible poder ingresar Ya. a... De todas maneras, ahí con tus compañeros, ahí se publicó en el grupo la tarea, ¿no? Hoy día vamos a tratar sobre ese asunto un poco y en la próxima clase un poco más. La tarea era, ahí en el grupo está, tiene que ver con el rol del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, el rol del Espíritu Santo en el ministerio de Jesús, ¿no? Y el rol del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, en la iglesia, ¿no? Normalmente van a encontrar el rol del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pero consideran en el Nuevo Testamento el rol del Espíritu Santo, el ministerio de Jesús. Pero acuérdense que el ministerio de Jesús era un ministerio que todavía estaba bajo la ley. Eh, eh, ¿Sí? ¿Se comprende esa parte? Sí, perfecto, pastor. Voy a hacer una pregunta. ¿En qué momento cambia el tema, deja de funcionar la ley y empieza a funcionar el tema del nuevo pacto? O sea, porque, ojo, que Antiguo Testamento, cuando hablamos el primer pacto, el pacto de obras, bajo la ley, ¿no? Sí. Y el nuevo pacto es otro. Mi pregunta es, ¿en qué Gracias. momento ya no es vigente el antiguo pacto, el de obras? A partir del libro de Hechos, pastor, del Pentecostés. A ver, ¿alguien más? Sí, pastor, porque el Señor Jesucristo ya es ungido como rey, profeta. A ver, ¿alguien más? Desde En la, realidad, desde pastor, la muerte de Claro, Jesucristo, pastor. desde en la realidad, muerte de Cristo, pastor. Un ratito, a ver, en orden. José Mejía, Desde la muerte de Jesucristo, pastor. Ujú. en la Así es. muerte de Jesucristo. ¿Ya? Ujú. Hermana Aide, También, pastor, en la muerte de Jesucristo. Carlitos, en realidad, los convertidos, los judíos cristianos, ellos todavía practicaban la ley, ¿no? Ya llegó el evangelio, pero más que nada el pacto de gracia más fue enfocado para los gentiles, ¿no?
porque los judio-cristianos todavía practicaban la ley, ¿no? Bueno, la pregunta es, o sea, el tema de, hay un antiguo pacto y hay un nuevo pacto, ¿sí? Ujú. Ujú. En eso, ¿no? O sea, así los judíos, hasta algún grupo de judíos hasta ahora rechazan, ¿no? Ya han levantado su Mesías actualmente, ¿no? No sé si han visto las noticias, en algunas páginas cristianas salen esas noticias. Obviamente eso no va a salir en Canal 2 ni Canal 9, ¿no? Salen en páginas de noticias cristianas, ahí sale que ya han instalado a su Mesías, los judíos. No me acuerdo cómo se llama. Hashem, ¿no? Ya tienen su Hashem, ¿no? Entonces, bueno, Hashem. eh, es bien complicado su tema de ellos, ¿no? Pero bueno, siempre van a aparecer cosas por el estilo. La pregunta es, según la Biblia, ¿no? En qué momento se acaba el pacto anterior y empieza la vigencia del nuevo pacto? Entonces, empecemos de ahí, ¿ya? Para poder, hermanos, tener con claridad los momentos en que ocurren las narraciones bíblicas. La Biblia narra ciertas cosas. Hechos es un libro descriptivo, no es un libro. El género que se utiliza ahí es narrativo, se está Narrativo. narrando los acontecimientos de cómo Jesús ascendió, cómo les dio el poder, autoridad, en qué momento describe cómo viene el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Y vemos a una iglesia que empezó a formarse y vemos que en el libro de Hechos, con claridad, vemos cómo es que la iglesia empieza a poner por obra lo que le ha encargado el Señor Jesucristo, ¿sí? Pero el género es narrativo, descriptivo. Y hemos dicho, recuérdese, que de una narración, de un género narrativo o descriptivo, no es autoritativo. O sea, no es un mandato. Nosotros vamos a encontrar en las cartas de Pablo y en algunos otros libros doctrina, o sea, esto se hace, ¿no? Si Jesús en los evangelios se ve que él da órdenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, describe que el día de Pentecostés, ¿no? Describe que viene como fuego, ¿no? Como lenguas de fuego que se depositaron en los creyentes. Y los creyentes hablaban un idioma, lenguas extranjeras, pero eran idiomas, ¿no? De los partos, ya. La pregunta es, de esa forma, esa es la forma como se ordena que el que recibe el Espíritu Santo tiene que ser así como lenguas de fuego y que empiece a hablar otros idiomas. No. No, está describiendo cómo fue en esa ocasión. Después, en tres capítulos, en otros capítulos de Hechos, se describe cómo recibieron los judíos el Espíritu Santo. Más adelante se ve cómo capítulo 6 se ve a los judíos recibiendo el Espíritu Santo. Capítulo 8 se ve a quiénes, a los samaritanos recibiendo el Espíritu Santo. Y en el capítulo 10 vemos que en la casa de Cornelio habían gentiles y reciben el Espíritu Santo. La pregunta es, las cuatro descripciones que aparecen ahí son diferentes. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de esas es la que tenemos que nosotros, entonces por ahí sale, no, a mí me gusta que me impongan las manos, por eso que algunos tienen que poner la mano para que reciban, ¿no? El Espíritu Santo, ¿no? Por imposición de manos. Así recibieron los samaritanos. Pero los gentiles recibieron al oír, fueron llenos del Espíritu Santo. Creyeron, a la hora que creyeron. Los judíos se arrepintieron y se bautizaron, recibieron el Espíritu Santo. Los 120, ¿cómo reciben el Espíritu Santo? ¿No? La llegada del Pentecostés, ¿no? Diferente. Entonces, tenemos que tener cuidado ahí, ¿no? Tenemos que tener cuidado que son textos descriptivos. Eso es importante a la hora de hacer doctrina, porque si no vamos a tener muchos problemas si no distinguimos el género narrativo, el género literario, ¿no? Y eso hemos observado en algunos puntos. No sé si ya han llevado hermenéutica o exégesis, pero igualito Todavía, estamos, ya, pero todavía. conmigo ya están haciendo. ¿Por qué? Porque no les puedo explicar un libro bíblico sin hacer una exégesis considerando los géneros narrativos, el estudio del término. Seguramente apenas ya tengamos el curso, me gustaría poder ya con esa base ver cómo se analiza un pasaje, ¿no? Obviamente se considera el contexto, es importante,
pero también hay que considerar el género narrativo, que ya hemos tratado, ya que hemos tratado libros poéticos, otros libros, qué diferencia, ¿no? Y estamos viendo ahora el tema de los descriptivos, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque a la hora nosotros vamos a observar el texto y ¿sabe dónde yo me he dado cuenta dónde aparece el primer problema? ¿Cuál creen que es el primer problema? Y no tiene que ver con interpretación. Antes de pasar a interpretación y aplicación, hay un problema. ¿Ustedes saben cuál es? Problema pastor. O sea, ¿cuál es el problema? Antes de interpretar. Ah, Usted antes de interpretar, ¿qué hace? ¿Qué hacen? A ver, un poquito para... Antes de interpretar la Biblia, primero leemos bien, escudriñamos. Ya, muy bien. Ese es el paso, simple. Leemos, ¿no? Muy Oramos, bien. pastor, Claro. oramos, Obviamente pedimos la antes. dirección del Espíritu Ya, Santo. muy bien, tú oras y lees, ¿o no? Realmente lo que hago es observar, pastor. Pero no lees. Hago observación, leyendo, pues. Claro, lees y ahí vas observando. Pues a la hora de la lectura, vamos observando. Muy bien. ¿Qué más? Comparamos, pastor. Comparas versiones. Observar, Claro, claro. versiones. Con otras Ya. versiones. Y de ahí, Y de ahí analizamos también, pastores. claro, analiza Bien, qué, hermana. cada versículo, bueno, yo hago así, analizo, ¿no? Y luego también busco qué más me concuerda, ¿no? Con otros en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Si agarro, por ejemplo, un pasaje del Antiguo, también analizo a dónde me concuerda, ¿no? Dónde más se dice casi lo mismo, ¿no? O dando cumplimiento o algo así en el Nuevo Testamento, ¿no? Lo mismo que hizo Jesucristo, ¿no? Cuando vino a la tierra, vino a cumplir el pacto, ¿no? Y al entregarse igual, no es lo mismo. debería de leer todo el contexto, El todo contexto. Claro, el o sea, contexto, obviamente. la idea que ha tenido el escritor de comunicar toda Pero, la pastor, idea, porque ahí También se podría, muchas veces no cumplen con eso, pues van en sus ideas, se desvían, en total que el tema central no es tocado muy poco o para nada. Claro que sí, tomando primeramente toda la historia del contexto, ¿no? pero hay un punto, pastor, ahí que nosotros tenemos que hacer en la vida. Primeramente, cuando leemos, tenemos que observar bien, tener la observación, Ya, después la interpretación y ahí viene la aplicación. Para mí yo veo 3 puntos para mi vida espiritual, digamos. ya. Muy bien. Solamente quiero quedarme en la primera parte. Hay un problema en la primera parte. Y no es que no lo hayan mencionado. Antes de entrar a la interpretación, porque si es que, como dice hermano César, si no observamos, hermana Aide dice, si no analizamos, pero el análisis nos ayuda a observar detalles del texto, Mm, ¿ya? Entonces, eso es algo simple, o sea, entendí lo que leo, exacto. ¿Qué dice el ¿ya? contexto? Yo creo que ese es el problema. El problema parte que entendiste o hemos entendido lo que estamos leyendo. Ujú. Esa es la primera pregunta. ¿Ustedes se acuerdan que el eunuco de Candace, ¿no? Había comprado una porción de la escritura de Isaías y estaba leyéndolo. Seguramente sabía hebreo, ¿no? El hebreo el Sí, que figuraba ahí. Estaba entendiste lo leyendo, que lee. ¿no? Y llega Felipe, ¿no? Guiado por el Mm, Espíritu Santo, se aparece y lo ve. Y la primera pregunta le dice, ¿entiendes lo que lees? que lee. Y el eunuco le dice, pero no, pues, No porque no entiendo. hay quien me explique. ¿Tú sabes de quién está hablando ese texto? No. Entonces, estaba leyendo, pero no entendía de quién hablaba. Cuando uno no entiende de quién habla el texto, estamos perdidos. Y hablaba de Jesucristo, todo el acontecimiento que ha pasado. Hasta que le explicó y él dice, bueno, ¿y qué cosa falta? Acá hay agua, vamos, pues le dice Felipe, lo bautice y se convierte. Entonces, el punto es el tema del entendimiento, porque si no entendemos bien,
vamos a repetir lo que otros también no han entendido bien. ¿Me dejo entender? Sí, Entonces, no es que queramos descubrir algo nuevo que la Biblia no enseña. El problema es que tenemos que limpiar, o sea, si alguien enseña algo, digamos, yo les enseño algo, y la Biblia dice que es eso, entonces estamos bien, seguimos adelante con la doctrina sana. Pero si yo les enseño mal un texto y ustedes se dan cuenta que no, ¿hay que corregir o no? claro. Por supuesto que sí, porque si no empezamos las desviaciones. La reforma viene a causa de eso. O sea, siempre yo voy a utilizar el tema de la reforma porque la reforma fue algo que vino de parte de Dios. Algunos lo ven como un tema, ay, de iglesia presbiteriana, que mucha teología. No, sino que si no hubiese sido por lo que sucedió en la reforma, seguiríamos en el oscurantismo, ¿no? Pagando indulgencias, no diciendo nada, calladitos. Nos damos cuenta de las cosas, pero calladitos, ¿no? Ahí aparecieron hombres, pues, que han dado su vida, ¿no? Para poder tener una Biblia en el idioma como nosotros tenemos. Entonces, Una Biblia reformada. sí, el problema principal, hermanos, es que a veces no entendemos bien. O sea, leemos, pero no podemos entender por nosotros mismos, ¿sí? Sí. Ese es el desafío, leer para entender. Debemos entender, ¿no? Ahora, no es necesario que de frente vayamos a un diccionario bíblico, a unas concordancias, sino que leyendo tengamos la habilidad de poder leer y entender. Yo quiero hacer una pequeña práctica, así nomás para que nos demos cuenta de algo. Este es un pasaje bastante conocido, lo he puesto en la proyección. ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Ujú. Ya, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ustedes ya saben que don es un regalo, ¿no? Ujú. Cuando se refiere acá como don, es un regalo de Dios, ¿no? Pero acá, a diferencia de otros textos, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo daba dones, pero eran dones carismáticos, ¿no? Que le daban poder a un profeta, a un rey, le dan poder, autoridad, ¿no? Eh, Sin embargo, en el Nuevo Testamento, el don es para salvación, para regeneración, y es por gracia. Yo voy a empezar preguntando una pregunta, ¿no? Simple. Acá vemos palabras importantes, gracia, ¿no? Salvos. Cuando decimos salvos, ya estamos hablando que este es un pasaje que habla de la... Salvación. Muy bien. La salvación es un regalo. Tenemos que identificar de qué está hablando el texto. Ujú. ¿Qué Pero que eso tipo se de da gracia está hablando? Está hablando de la gracia, pero tengo un contexto de salvación. O sea, ¿cómo alcanzo la salvación? ¿Sí? Otra cosa, dice la fe. Gracias, salvación, fe. por medio de la Don. Don o regalo, ¿no? Y claro. la segunda parte dice, no por obras, ¿no? Para que nadie se gloríe, pero esos son los puntos principales. Yo hago una pregunta, una lectura, vamos a leer. Yo pregunto, ¿qué cosa es la gracia? Algo no merecido, algo gratis. Ya, vamos de frente a lo que dice el texto, nada más, ¿sí? Ujú. ¿Qué cosa es gracia? Es un don Real- de Dios. Ujú. O sea, la gracia que habla acá es un don de Dios. Muy bien, perfecto. Otra pregunta hago. ¿Qué significa fe? ¿Qué significa fe? Confianza, Creencia, ¿Qué más? creencia, fe. esperanza, Creencia que confianza. algo que uno no ve. Mm. ¿Ah? Creencia, confianza, esperanza. Ya, muy bien. ¿Alguien más dice algo más? ¿El resto no participa? No, Creer, nunca, se ve. nunca han visto este texto bíblico.
¿No sabían que esto estaba en la Biblia? Es muy conocido. Que Por eso, prácticamente, pastor, es a ver, aceptar. Wilson, Ah, te escucho, te escucho. bueno, ¿Qué es fe? ¿qué es la fe? Es aceptar el regalo de Dios que nos ha, por el gran sacrificio que ha hecho Dios por nosotros, pues, ¿no? Prácticamente. Aceptar Ya, algo que no lo puedes ver. ya. ¿Alguien más? Pastor, la fe también no se puede ver, ¿no? Ya, la fe no se puede ver, muy bien. Daniel Seminario, Iván Melgarejo, William La Cabello, fe, Henry González. pastor, la fe también significa obediencia, ¿no? Porque si crees, obedeces. Creer. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué Creer. más? Sí. Creer. ¿Qué más? Los que no han participado, por favor. Pablo, La Henry. fe, la fe es confianza, pastor, confianza, creer confiadamente. Creer, Muy bien. creer confiadamente. ¿Ya? Max, Certeza, pastor. Amir, Luis Bobadilla, Julio César Blas. Certeza, pastor. Bien, convicción. Certeza, Luis Bobadilla. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más es la fe? La fe es confianza, pastor, pero para tener confianza, la fe de dónde viene? Por la palabra. Confianza en la palabra, en haber escuchado la palabra, ¿no? El Evangelio de Jesucristo. Ya. A ver, para no dilatarnos mucho, yo lo que les he preguntado es, o sea, los datos que ustedes están dando son correctos, porque si vamos a Hebreos 11, versículo 1 es la convicción de lo que no se ve. Hay otros textos que dicen que es confiar, etcétera, etcétera. Pero no han observado y no han entendido lo que dice Efesios 2, 8, 9 acerca de la fe. Y ese es el problema. Es un don. Ya. Mira, ¿qué cosa? A ver, ya. Claro, Es la donde respuesta Dios. está en el texto, porque nos Ajá. habla la fe. Yo hago la pregunta. En Efesios 2, 8, 9, ¿qué significa la fe? Hermano, por favor, esto sí ténganlo claro, ¿ah? Porque según Efesios 2, 8, 9, la fe significa algo. Es un don de Dios. Un don de Dios. Es un don de Dios, ¿no? Ahora, para ser más precisos, mira, ¿qué cosa es la fe? Es el medio de la gracia para salvación. Es el medio de la gracia para salvación, porque ya definimos gracia, que es un don. Pero ¿qué cosa es la fe? Es un don de Dios también, pero específicamente dice acá, por medio de la fe. O sea, la fe, ¿qué cosa es? Es el medio De la gracia. A través de la utiliza gracia. la gracia para salvarnos. Entonces, muy bien, no sé si se captó la idea. Yo no les pregunté qué dice la Biblia acerca de la fe, porque la fe es un término teológico que tiene muchos significados en la Biblia. Claro. Si usted va a Santiago, ¿qué cosa es la fe? En Santiago usted va a encontrar que la fe tiene evidencias. Obras, la fe por obras. Claro, si no hay obras, no es fe. Entonces, la fe tiene evidencia. Vana es la fe. En Hebreos, usted va a encontrar que es la convicción, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero yo no le estoy preguntando qué dice Hebreos, qué dice Santiago, qué dice Génesis. Yo no le estoy preguntando eso. Usted tiene que centrarse en el texto que le estoy presentando. Y ahí dice la fe. ¿Qué es la fe? Y empiezo a tratar de entender qué me dice Pablo de la fe a través de ese texto. Entonces, ¿qué pasa? Que ya mi cabeza ya no solamente es la convicción de lo que no se ve, la certeza, no. Ahora puedo ver un poco más, no. Es el medio de la gracia para Me salvación. lleva a la salvación. ¿Te das cuenta? Entonces aumentó nuestro concepto de la fe. Hermano, eso lo que yo quiero que ustedes tengan así, no cierren así. Abran y todo lo que dice la Biblia. Tampoco no vamos a estar copiando del Corán, de tu libro de tu abuelito, no sé de quién, que ha sido macumbero, no sé, de la Biblia. Estamos hablando de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de la fe? Entonces usted cuando va al diccionario va a encontrar todos esos recursos. ¿Y cómo saben? Es que leyeron bien.
Entonces, según Efesios 2, 8, 9, que me habla de la salvación, que es por gracia, ¿cuál es el rol que juega la fe? Es el medio de la gracia, no es de nosotros. Porque no, ahora, ahí yo ya entiendo qué cosa es no por obras. Las obras, ¿qué significa? Un acto del hombre. No por obras para que Claro, es la nadie se acción gloríe. también del hombre, ¿Qué ¿no? significa obras? Mira, es un pasaje bien fácil, pero ¿qué significa obras? Ahora, vamos por acá. Las obras es contrario a la fe. La fe es mi actitud. Yo no hago nada porque es regalo de Dios. Y la fe, que es el medio de la gracia, que también es un don de Dios, es un regalo de Dios. Nadie tiene fe. Dios nos da por su gracia, nos da la salvación y nos da la fe para creer en Él. ¿Me dejo entender? Entonces, si Dios me da la fe, yo no hago ningún esfuerzo para mi salvación. Es regalo de Dios, donde Dios es glorificado. Pero ¿qué cosas hacen las obras? Ahí dice, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué significa obras? Es lo contrario a la fe. Obras es lo contrario a la fe. ¿Qué cosa es obras? Acciones. Es una acción. No son acciones que uno algo da, obras. ¿Ya? Claro. Son, pues, pero ¿cómo, según lo que estamos leyendo, qué cosa es? Entonces, las obras es todo esfuerzo humano para lograr la salvación. Es el medio que el hombre utiliza para salvarse. Las obras. No dice, no por obras, sino es por gracia, por medio de la fe. Ese es el regalo para salvación. No por obras. ¿Se va dando cuenta? Para que nadie se gloríe. Claro, o sea, el hecho de hacer un esfuerzo humano para ganar la salvación, le quito la gloria a Dios. No, dice Pablo, no es por medio de obras, no es por esfuerzo humano, no es por ser obediente. Escúchenme, ¿eh? Toda obediencia es esfuerzo humano. Yo no estoy diciendo que no hay que ser obedientes. Cuidado, entienda bien, lea bien, léame bien. No estoy diciendo que hay que ser desobedientes porque la gracia es... No, esa es gracia barata, le habrán enseñado mal, eso no es así. Pero la salvación, yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué la salvación, por qué nosotros no podemos hacer nada en la salvación para salvarnos? ¿Por qué? Que depende Porque de es Dios. un don de pastor. Dios, pues. Es un don de Dios. Ya, Porque es es un don de regalo Dios. Ya, ahora, acá sí necesitamos una ayudita de otro texto. Entonces, usted mire qué dice Efesios 2:1. Dice, y Él os dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, ¿cómo estábamos? Muertos en nuestros delitos. Muertos. Y no estamos hablando muertos biológicamente ni físicamente. Espiritualmente. ¿No? Estábamos muertos espiritualmente. Pero lo que tenemos que entender cuando dice la palabra muerto, quiere decir que un muerto espiritualmente no tiene vida espiritual. No tiene vida espiritual. Está muerto. Entonces, hay un puntito que yo quiero poner acá. Entonces, cuando oramos por una persona, Señor, por favor, oren por la vida espiritual de tal persona. ¿Qué vida espiritual si está muerto? Necesitamos que el Señor le dé de su gracia. Por eso ¿qué pasa? Que si estamos muertos necesitamos de Dios que nos reviva, porque no podemos, estamos muertos. Necesitamos la regeneración, la nueva criatura, el nuevo nacimiento de agua y de espíritu. Esa obra de la gracia, de la regeneración, ¿quién la hace? Ahí dice... El Espíritu Santo. Hace Dios, Espíritu Santo. Gracia de Dios. Muy bien.
Mi pregunta es, ¿quién hace esa obra? El Espíritu, Dios. El Espíritu Santo. Claro. El Espíritu Santo tiene ese poder. Ahora vamos a ver ese tema. Vamos por partes, pero les estoy presentando el cuadro. ¿Se da cuenta? ¿Es importante leer bien o no? Entonces, Sí. usted cada vez que usted entre en un texto y hable acerca de la fe, usted va a apuntar qué es la fe. Si encuentra otro pasaje que dice gracia, usted va a apuntar qué es la gracia, ¿sí? Si en otro pasaje habla de Dios, usted va a preguntar cómo es Dios en este texto. Y Dios es tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Sí. La otra pregunta que usted se debe hacer es ¿qué me enseña? La otra pregunta que usted debe hacer, ¿qué debo cambiar? Porque ¿qué me enseña? Ya me lleva hacia la interpretación. Y lo que debo de cambiar me lleva a la aplicación. ¿Se da cuenta? Pero, ¿con qué partimos? Leyendo bien. Entonces, siempre el texto le va a decir algo acerca de la fe. Usted eso es lo que tiene que apuntar. Y lo suma al otro conocimiento que usted tiene, pues que es convicción de lo que no se espera, esperanza, creer, etcétera, todo lo que dice la Biblia. Pero según Efesios, la fe, en ese punto habla de la fe que salva. ¿Sí? Se puede definir, habla de la fe que salva. ¿Por qué es la fe que salva? A ver, ¿por qué habla ahí de la fe que salva? A ver, hermano. Porque Estamos por la practicando. gracia es el medio, la fe es el medio que nos lleva a la salvación. Ya. Pero ¿por qué en este pasaje la fe salva? Porque es un don de Dios. Muy buenas noches, bienvenida a Exitosa Te Escucha, gerenta. ¿Cómo va este trabajo? Hemos visto que ha podido intervenir en... Ya, listo. Me están transmitiendo, creo, por una radio en Trujillo. Intervención. Bueno, a ver, el punto es el siguiente. Acá hablamos de qué aspecto de la fe. Fe salvadora. ¿Por qué? Yo le voy a explicar por qué. ¿Cuántos tipos, definiciones de fe? Hay varias en la Biblia. Hay una fe que a usted le va a permitir salvar. Dios se la da por gracia. ¿Por qué? Estamos muertos. Pum, pone y uno como cree. No es una obra que tú has hecho, no es un esfuerzo que has leído, no, sino Dios nos escogió y nos da esa gracia, ¿sí? Pero Sí, en gracias. otros aspectos, como Hebreos, por ejemplo, la convicción de lo que es, el énfasis va en creer para obedecer. ¿Me dejo entender? Porque la fe salvadora no habla de obedecer, ¿sí o no? Porque estamos muertos, pues, ¿qué muerte puede obedecer? Pero la fe salvadora es la obra total de Dios. Nosotros no hacemos nada. Pero sí para obedecer, sí, pero para obedecer necesitamos ser salvos, ser regenerados por el Espíritu Santo. Y ahora viene, escúchenme, ahora viene una etapa. Primero, somos justificados, ¿no? Ahora estamos en qué etapa? De la santificación. ¿Ah? Santificación. Santificación. Muy bien. Y nos falta la glorificación. Estamos en la santificación. En esa etapa, nosotros creemos que si Dios te ha salvado, no pierdes la salvación. Y Él promete y te da de su Espíritu Santo como garantía. Después vamos a verlo un poquito ya más en detallado, más técnico, ¿no? Acá estoy presentándolo así. Entonces, Él da el Espíritu Santo como garantía de nuestra salvación, ¿no? Por eso que la salvación no se pierde. Pastor, pero ¿y por qué algunos viven así desordenados? Porque seguramente y no perseveran en la fe. Es porque no han sido salvados. No han sido salvados. Están bajo su propio esfuerzo, no por obras. La salvación no se logra por obediencia, pero sí la obediencia en qué espacio tiene a la hora que el Espíritu Santo dentro de nosotros lo que busca es santificarnos. La obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento es para hacernos santos. A diferencia del Antiguo Testamento, no había proceso de santificación. Esas son las dos diferencias principales. Ahora las vamos a ver. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo?
nos hace santos, nos ayuda, intercede por nosotros. Vamos a ver todos esos pasajes. Intercede para hacernos santos. No para que mates osos y leones. Es que yo he escuchado a algunos que creen que son medio achorados, creen que pueden matar osos y leones. Pues si ven una cucaracha, un pericote, se desmayan y saltan encima de su cama, encima de la mesa, y quieren ir a la iglesia a matar lobos y leones y osos, ¿no? Son figuras literarias que puedes utilizar, ¿no? Para mostrar valentía, pero David sí mataba a osos, sí mataba a leones. Sansón, el don de Sansón, ¿qué era? No era santificación. Sino que estaba usado. Sí. Tenía el don de matar. Era un un exterminator. Un exterminator, ¿no? John Connor. Mujeriego, ¿no? Le gustaba otro tipo de santificación, no tenía nada. Pues. Te va dando cuenta de las diferencias. Entonces, en la hora de la regeneración que vamos a ver también, vamos a tratar ahí. Muy bien, solamente he presentado un poquito para que ustedes tengan el recurso de utilizar cómo sacar. O sea, yo no solamente quiero darle a ustedes, ¿sabes qué, hermanos? Así dice, ustedes sigan. Terminan, bueno, aprobaron, presentaron. No, usted tiene que leer bien la Biblia y sacar, extraer. Entonces vamos a practicar con los textos que hablan del Espíritu Santo. Vamos a practicar un poquito de exégesis, ¿no? De ese leer bien primero. Yo creo que primero hay que leer bien y sacar del texto lo que dice acerca de la fe o del tema que estamos tratando. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, pastor, siga nomás. Muy bien. Son un cuarto para las 8. Voy a tomar la lista, por favor. Esténse atentos. Si no están, pongo falta. Alexis Altamirano. Julio Blas. Buenas noches, pastor. Presente. Ya. Buenas noches. Luis Bobadilla. Luis Bobadilla. Ya. Presente, pastor. Buenas noches. Buenas noches. William Cabello. Pastor, buenas noches. Buenas noches, William. Wilson Chapa. Buenas noches, pastor. Aquí presente. Buenas noches. César Chávez. Presente, pastor. Leoncio Díaz. Carlos García. Presente, pastor. Yamir Girón. Presente, pastor. Henry González. Presente, pastor. Ya. Henry, Yamir, estén participando un poquito más a la hora que estamos haciendo preguntas, por favor, ¿ya? Pablo Lezameta. Presente. José Mejía. Presente, pastor. David Melgarejo. Presente. Iván Melgarejo. Leila Murillo. Aide Pino. Presente, pastor. Segundo seminario, segundo Luis Daniel, seminario. Presente, pastor, presente. Ya. Max Alba. Cuando hablé, disculpe. Presente, maestro Max Alba. Ya, listo. ¿Alguien habló? Sí, yo, pastor David. No sé si me escuchó, justo se me cortó cuando iba a decir presente. No, sí te pusimos presente. Sí. Ya. Listo. En la segunda parte tomamos. Si en la primera no contestan, es una falta. En la segunda, si contesta, entonces media clase. Ya. Bueno, a ver, ¿alguien ha escrito acá? Ya, certeza, sí. Muy bien. Entonces, vamos quiero hablarles acerca. Vamos a ver un poquito las tareas en la segunda parte. Ahorita vamos a ver algunos aspectos del Espíritu Santo. Y hay un libro que
estaba terminando de leerlo, por eso que no lo recomendé, pero que es muy bueno, es de R.C. Sproul. No sé si han escuchado a Sproul, ¿no? Un hermano ya que ha fallecido, ¿no? Es presbiteriano y es muy bueno en sus explicaciones. Y tiene un libro que ha escrito, ¿no? Sobre el Espíritu Santo, ¿no? El misterio del Espíritu Santo, porque es un misterio. Por ejemplo, el Padre, sabemos que es el Padre, Él es el Padre, ¿no? Sabemos que la segunda persona de la Trinidad es el Hijo, Jesucristo tiene nombre, el Padre tiene nombre, es el Padre, Abba Padre. Sin embargo, la tercera persona de la Trinidad no tiene nombre. Es el Espíritu, dice. Es el No, y es Espíritu Santo. Espíritu nomás, Mm. ¿no? Y en las traducciones se le ha puesto Él. Sin embargo, muchos autores bíblicos inspirados han hablado acerca del Espíritu Santo poniéndole pronombre. Y no es un pronombre femenino, sino es un pronombre masculino. Y eso nos da varios datos acerca de quién es el Espíritu Santo. Pastor. Entonces, vamos a observar algunos detalles. Sí. Sí, yo leo su libro también del doctor Sproul, se llama Doctor Sproul. Mira, yo tengo, por ejemplo, una copia de él que dice el tema, acá dice qué es la fe, y tengo quién es el Espíritu Santo y también qué es la iglesia. Muy bien, muy bien. Sí, hay un libro que es El misterio del Espíritu Santo. Es un teólogo reconocido, pastor, pero especialista en ¿cómo se llama en teología. Y lo que hace es interactuar con el texto bíblico, ¿no? Y eso es lo fascinante de estudiar. Nosotros queremos estudiar la Biblia. Yo no quiero estudiar lo que dijo otro, pero si hay otro que dijo algo y ayudó a corregir un error, una herejía, porque, y una forma de dirigirse a Dios es importante. Entonces consideramos al Padre, al Hijo, pero el Espíritu Santo lo ponemos como dijimos, una especie de ayudante, ¿no? Algo que, ¿no? Pero no sabemos qué es. Sí, es una persona, pero a veces en nuestro trato tratamos como que le pedimos que haga cosas, como si fuese nuestro asistente. Y no es así. El Espíritu Santo es una persona. Ahora ya hemos visto algunos elementos. Muy bien. Ahora sí, vamos a pasar a unas diapositivas. Ya. Entonces habíamos visto, vamos a ver acá. Ya habíamos visto la definición de, estamos viendo quién es el Espíritu Santo, ¿no? Es la tercera persona de la Trinidad, según la Confesión de Westminster. Ese Espíritu Santo es Dios, ¿no? El Espíritu Santo es una persona, eso es importante, esos temas vamos a tratar. Y no solamente es una persona, sino que esa persona es Dios. Entonces no podemos tratar al Espíritu Santo como una persona, como tú, como yo, o cualquier otra, sino que es Dios, ¿no? Y el Espíritu Santo tiene un rol importante, que es lo que justamente hemos dejado la tarea y lo vamos a ver principalmente en el estudio que vamos a hacer. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón sería importante tratar este asunto del rol del Espíritu Santo? Porque el rol del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento trata directamente con el ser humano, también en el Antiguo Testamento, pero principalmente como un carisma. Si bien es cierto en el Nuevo Testamento es también carisma, pero vive en el cristiano, ¿no? Y es lo que le ayuda a perseverar. Hermanos, el creyente que no persevera, que es una doctrina importantísima, la perseverancia de los santos. ¿Por qué no perseveró tal hermano? Porque no era salvo. Podemos caer, pero nos levantamos, ¿no? Pero el que cae y no regresa y sigue viviendo lo mismo es porque nunca fue regenerado, ¿no? Está buscando en las escrituras justificaciones para seguir viviendo en el pecado.
el pecado lo trata como que ya así he nacido, ¿no? Así moriré. No, esa persona no ha sido regenerada. ¿Por qué razón? Porque no tiene el Espíritu Santo. Pero el que tiene el Espíritu Santo, hay dentro de la persona, hay una obra del Espíritu Santo, Dios haciendo lo que nosotros no podemos, y es el hecho de santificarnos. Y no santificarnos quiere decir, estamos separaditos, ¿no? ¿Qué significa santos? Separados, exclusivos para Dios. Ya. Pero el concepto de separados quiere decir que ya nos separó y hagamos lo que hagamos, igualito nos vamos para La Habana. No. O sea, estamos separados, pero tiene la implicancia de obediencia. Santificación. Santificación. O sea, nuestro deseo es santificación. Por eso que cuando pecamos, los cristianos, nos duele. Nos duele. Nos da vergüenza. Pero ¿qué de aquel o de aquella que no tiene vergüenza? Siguen lo mismo. ¿Me Ya dejo entender? reincide, es natural pecar ya. De repente lo tapa y nadie lo ve, pero no hace nada por quererlo cambiar. No hay nada que le dice. Y empieza a echarle la culpa a Dios. Y la verdad es que no es salvo. Ese es el tema del Espíritu Santo. El rol importante es la santificación del creyente en el Nuevo Testamento. Con eso vamos a terminar. Y tiene el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Los dones que da el Espíritu Santo. Vamos a ver los frutos y los dones del Espíritu Santo, ¿no? Ahora, este punto no es tanto para evaluar a otras personas, sino es para evaluarnos nosotros, ¿no? Entonces, la persona del Espíritu Santo, ya hemos visto. Vamos a ver una definición de R.C. Sproul en el libro que les... Ahora se los paso para que ustedes los puedan leer, léanlo. Y vamos a tener también, la próxima tarea es una lectura de unas páginas de ahí, ¿ya? Entonces, el tema de pronombres personales, R.C. Sproul dice que la Biblia, ¿no? La Biblia no revela al Espíritu Santo como un eso, una fuerza, poder o cosa abstracta, sino como un él, pronombre, ¿no? El Espíritu Santo es una persona, dice, obviamente con los textos bíblicos que ya hemos estado viendo. La personalidad incluye, ¿qué cosa incluye? 3 aspectos: inteligencia, voluntad e individualidad. Es un individuo diferente que se le puede distinguir del Padre y del Hijo. Por eso que es una persona. Ya habíamos hablado de la personalidad, ¿no? No necesariamente la personalidad tiene cuerpo. Lo que define tu personalidad, ¿qué cosa es? En caso de nosotros, el alma, ¿no? No el cuerpo. El cuerpo no tiene personalidad, no es una persona el cuerpo. Una persona actúa con intencionalidad de hacer algo, o sea, tiene intención de hacer algo. No es alguien que le mandan para hacer cosas, como a veces lo entendemos, como una fuerza, poder o cosa abstracta. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Y ninguna fuerza abstracta puede jamás tener intención, ¿no? Algunos han comparado no sé si ustedes han visto la trilogía de la Guerra de las Galaxias, Star Wars, ¿no? Donde la fuerza te acompañe, ¿no? Ahí dice Darth Vader, la fuerza entre los Jedi están ahí, que la fuerza te acompañe, ¿no? Entonces, vemos que hay un poder que los ayuda. Entonces, como hemos visto muchas de esas películas, algunos, entonces pensamos que es un poder. Es un poder conferido por Dios. No es un poder. Es el Espíritu, y ese Espíritu es santo. Ese Espíritu es santo. Así que cuando los creyentes tenemos el Espíritu Santo, cuando pecamos, contristamos lo entristecemos, lo apagamos. ¿Me dejo entender? Porque ese Espíritu es santo, eso es lo que está trabajando dentro de ti, pero hay esa batalla. Y si hemos alimentado más la carne,
el Espíritu Santo lo apagas, pero en algún momento te hace ver, ¿no? Bueno, ninguna fuerza abstracta puede jamás tener intención. Las intenciones buenas o malas están limitadas a los poderes de los seres personales. Intenciones buenas o malas están limitadas a los poderes de los seres personales, no de las fuerzas. ¿Sí? Muy bien. Después, el nombre personal del Espíritu Santo es desconocido. El nombre personal del Espíritu Santo lo vemos como Espíritu y que es Santo, ¿no? Es desconocido. El título Espíritu Santo es una designación que explica lo que Él es, ¿no? Y el silencio de las Escrituras con respecto a su nombre personal es realmente significativo. La pregunta es, ¿por qué no sale el nombre? O sea, Padre, Hijo, no sé, ¿por qué no sale? Entonces, eso es significativo. Y acá vemos que podemos pensar que Él retiene su propio nombre, el Espíritu Santo, para que el nombre del Señor Jesucristo pueda ser exaltado. ¿Te das cuenta el tema de la sujeción Padre al Hijo y el Espíritu al Hijo? Entonces, R.C. Sproul dice también en esta parte que cuando hablamos de personas usamos palabras tales como yo, tú, él y ella, ¿sí? Pronombres. Y hay ocasiones en que dichas palabras son usadas para referirse a cosas u objetos impersonales, ¿no? Empleamos términos que definen un género, ¿no? El género, no si es femenino o masculino, ¿no? Para cosas tales como barcas, automóviles o la iglesia, ¿no? Normalmente esto se hace de manera claramente reconocibles, pero la personificación es, porque hay una figura literaria que se llama la personificación, que a las cosas lo personifica, ¿no? Por ejemplo, el dedo de Dios, ¿no? Perdón, eso no. Habíamos visto un ejemplo. La sabiduría clama por las calles, ¿se acuerdan? En Proverbios, libros poéticos. Sí, pastor. La sabiduría clama por las calles. La sabiduría no clama. ¿La sabiduría qué cosa es? No. La sabiduría es una capacidad que uno aprende, ¿no? Que viene de alguna sabiduría, pero viene, ¿no? Entonces, la personificación lo que hace es dar esa figura, ¿no? Es una herramienta útil para expresiones poéticas. Ojo, ojo, ¿no? La sabiduría clama por las calles. Entonces, es una herramienta útil para expresiones poéticas. Pero, cuando las escrituras utilizan pronombres personales para el Espíritu Santo, lo hacen en pasajes que no son poéticos. ¿Te das cuenta de la importancia de distinguir el género literario en el cual lees? Si no, son textos narrativos y textos didácticos de enseñanza. Narran y dan una enseñanza. No son poéticos. Entonces, la personificación se descarta. Si alguien quisiera decir, no, es que la están personificando al Espíritu Santo, es una figura literaria. No. Ahora vamos a demostrarlo. ¿Está bien? Vamos. Ya. En griego, el título Espíritu Santo es un sustantivo neutro. Ojo, en griego. ¿Qué cosa es el sustantivo neutro? Lo. Ya, lo. O sea, no es ni él ni ella, ni en singular ni en plural, número. No. En griego, el Espíritu Santo es neutro. Pero siempre que un pronombre se halle en su lugar, dicho pronombre es masculino. O sea, vamos a encontrar en el texto griego que es la palabra Espíritu Santo, ¿no? En griego, es neutro, por definición gramatical del griego. Pero siempre que este Espíritu Santo tenga un pronombre, siempre va a hallarlo con masculino. Es interesante ese dato, ¿sí? Por ejemplo, en Juan 14, 16, 17 y 26, dice, yo rogaré al Padre. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Jesucristo.
Jesucristo. Yo rogaré al Padre y él Y os daré. y os daré Otro otro consolador. consolador para que esté con vosotros para siempre. Y le pone en el texto griego sale espíritu y verdad, pero le ponen un pronombre, el espíritu y verdad. Este es el pronombre y es masculino, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Mora en vosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo. Ya. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Se acuerdan que les dije cómo funciona el Espíritu Santo? ¿Hasta qué momento cambia de rol el Espíritu Santo? En Pentecostés. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Juan 14 está hablando antes o después de Pentecostés. Antes. Y mira lo que dice Jesús, ¿ah? Le está hablando a los discípulos. Yo rogaré al Padre y os daré otro consolador. ¿Cuándo? Cuando Él se vaya. Él va a dar otro consolador. Y está haciendo la referencia para el día de Pentecostés, para que estéis con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, pero no, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros Le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros. Mora dentro de nosotros. Ese Espíritu Santo en los discípulos, ¿qué pasaba? Moraba, pero iba y venía, ¿ah? Iba y venía, pero ya estaba. Este es bien importante, ¿no? Mora con vosotros y estaréis en vosotros. Más el Consolador, el Espíritu Santo, versículo 26, a quien el Padre debéis en mi nombre, ¿no? Entonces, él, el pronombre, ¿no? Y es misterioso cómo funciona, porque cómo se va y cómo se viene. Y después en Pentecostés se cumple la promesa del Antiguo Testamento, que va a venir el Espíritu Santo y vuestros hijos profetizarán, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Profetizarán, tendrán sueños, ¿no? Visiones, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es importante. Vamos avanzando. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, pastor. Listo. El resto que están, espero que estén ahí, si no voy a ir preguntando poco a poco. Aquí Por estamos, favor. pastor, aquí estamos. Ya, Max, muy bien, así den señales de vida. Muy bien. Pastor, Sí. ¿en qué estoy, pastor? En el momento que Pedro respondió a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo, cuando Jesús le dice, no, esto no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino el Padre, ¿se refería al Ya. Espíritu Santo, ¿no? No, pero ahí está diciendo, claro, el Padre. Ya, ahí no hay, bueno, ahora, el Padre se lo reveló a través del Espíritu, seguramente, ¿no? Pero la revelación, ahí sí no podemos dudar que ha sido del Padre directamente. O sea, el Padre le reveló algo a él. Ahora, a través del Espíritu Santo, no podemos decir, porque no dice el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo se lo reveló. Porque en Otro Hechos también acontecimiento. hace, Sí, dime. en Hechos también Pedro cuando estaba con Ananías y Zafira, le dijo que no podría mentir al Espíritu Santo, ¿no? Claro. No podría mentir a Dios. Ese texto también vamos a observarlo, porque no nos has mentido a nosotros, sino has mentido al Espíritu Santo. Y en ese momento, ya la gente la pregunta es, en ese momento que habla de Ananías y Zafira, ¿ya había venido el Espíritu Santo? Sí, ya está. Ya estaba. Ananías y Zafira en el capítulo 5, pastor, ya le venía el Espíritu Santo en el Claro, por capítulo eso. 2, creo. Solamente lo estoy preguntando para que puedan distinguir en qué momento se dio. La pregunta es, ¿quién mató a Ananías y a Zafira? Dios. ¿El Espíritu, pastor? El Espíritu Santo lo mató.
¿O qué? ¿Se murieron de la impresión? No. No se han muerto de la impresión. El Espíritu Santo lo mató. Ahora, la pregunta es misteriosa la forma como obra el Espíritu Santo. Sí. ¿Y qué pasa, hermano? En estos tiempos la gente no le miente al Espíritu Santo para aparentar en la iglesia espiritualidad, porque para mí ese pasaje habla de falsa espiritualidad. Estos dos vieron que todos vendían sus casas y lo traían a los pies de los apóstoles. Entonces venían y entregaban. Ellos tenían una casa, la venden, y eso es lo que le dice Pedro, ¿no? ¿Qué le dice Pedro? Ustedes tenían ahí y ustedes podían guardarse la plata. Pero ¿por qué dijeron tanto y no nos han mentido a nosotros? Han mentido al Espíritu Santo. Inmediatamente ¡plup!, cayó. Ni bien enterraban a uno, vino la mujer, igualito. ¿Quién los mató? Los apóstoles no han sido. Seguramente, si hubieran investigado bien, de repente los apóstoles lo metían preso porque no había otro. ¿Quién va a creer que el Espíritu Santo lo ha matado, no? ¿Cómo habrán muerto? No describe con exactitud, pero caen muertos, dice. Sí. Un ataque al corazón fulminante. Un ataque al corazón, claro. Cayeron muertos. Claro, no ha habido ataque de nadie, ¿no? Simplemente, pum, se murió. Un ataque al corazón. Murieron naturalmente. Un paro cardiorrespiratorio. Dejaron de respirar. Es que la muerte está en Dios, ¿no? ¿Y qué pasa? Que Dios así hace ahora. Algunos dirán, Dios va a hacer así, claro. El que quiere manipular a la gente, Dios va a hacer eso. Ya hubiera matado casi toda la iglesia, ¿no? En vez de evangelistas estaríamos muriendo en la iglesia. Sino que ahí en ese acontecimiento estaba empezando la iglesia. Y ni bien empieza la iglesia, aparecen dos que quieren hacer lo que les da la gana. Entonces, la disciplina es fuerte. Y dice que después de que pasó eso, sobrecayó temor. O sea, no te juegues con el Espíritu Santo, ¿no? Y en ningún momento. Por eso estamos estudiando el Espíritu Santo, hermano. Y pedir perdón si hemos dado órdenes, ¿no? Espíritu Santo, que como que se fuese una fuerza impersonal, es Dios. Hay que adorarle. Pero pastor, mira, otros preguntan, pero Pedro también ahí, ¿cómo sabía de que ya la mujer iba a morir? Dice, ¿no? Porque Pedro le dice, y te sacarán a ti. Entonces, algunos hermanos preguntan eso, ¿no? Pero Pedro sabía que él iba a morir. Claro, Ella iba a morir. seguramente el Espíritu, es que sabes que a Pedro y a los apóstoles el Espíritu Santo los guiaba de forma más directa. Muy O sea, particular. se ve la dirección. ¿Por qué? Porque no habían escrituras, hermana, no habían las cartas, no habían hechos, no habían los evangelios, no había nada. Ellos tenían que recibir asistencia de Dios directamente. Por eso que ellos cuando predican, ¡plum!, se convierten, ¿no? Cuando Pedro está orando, tiene la revelación del cielo para que manden a Ananías y vaya a orar por Pablo, ¿se acuerdan? A Pablo estaba persiguiendo a la iglesia. Si no tuviera asistencia del Espíritu Santo, todo el mundo se hubiera corrido del apóstol Pablo, de Saulo, porque era perseguidor. Pero en ese momento tuvo que revelarle en un sueño, en una visión, a Pedro, y manda a Ananías para que ore por Pablo. ¿Se acuerdan que Pablo estaba orando? Y en eso entra Ananías y pone su mano y caen las escamas de sus ojos y empieza el ministerio de Saulo de Tarso. Necesitaba la guía directa del Espíritu Santo. Después vemos ¿cómo se llama? A Pablo, cuando está yendo por el camino y dice que se le aparece un varón macedónico, ¿no? Pablo tenía el plan, había orado, tenía que ir a cierto sitio, a Bitinia, y el varón macedónico, que era representación del Espíritu Santo, le decía, no, anda porque allá hay pueblo, tengo mi pueblo. Y él dejó de donde iba a ir para ser guía, y siempre era guía por el Espíritu Santo.
Entonces, de forma fuerte también, por ejemplo, en el caso de Felipe, ¿no? Cuando va a ver a este eunuco de Candace, funcionario, ¿cómo se traslada? O sea, estaba acá y parece que apareció en el otro lado y de ahí se lo llevó el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo ahí tenía que hacer con mayor manifestación, ¿no? Eso es lo que describe la Biblia. Entonces algunos quieren que los guíe así, pero nosotros ya tenemos las escrituras, pues, ¿no? Ellos no tenían ninguna escritura, solamente lo que habían visto, el testimonio que se daban entre ellos, ¿no? Sí. Pastor, y antes que tuviesen el Espíritu Santo, había otros medios de que les hablase, ¿no? Por ejemplo, cuando tomaron al sucesor de Judas, dice que echaron Ya, suerte. sí. Echaron suertes, pero ¿basado en qué? ¿En qué basaron su echar suertes? En simplemente, bueno, ¿sabes qué? A ver, ¿qué opinan? No, no hubo una opinión. ¿Qué estaban haciendo? Estaban leyendo las escrituras. Para que se todo lo que hablaba del Mesías y encontraron en el Salmo, ¿no? Sí. Encontraron en un Salmo que tenían que reponer y el Espíritu los fue guiando por ahí. Ese es un principio importante, ¿no? Que los apóstoles no hacían nada por su propia cuenta, sino el Espíritu Santo les decía. Pastor, yo había escuchado que así los profetas también se comunicaban también, o de Dios les hablaba así por medio de ellos. ¿Es cierto? Bueno, les hablaba directamente, pues, en el caso de ellos, ¿no? Porque no había ningún antecedente. Por medio de piedras, algo así, escuché. El Urín y el Tumín, pero era para decisiones en el tabernáculo o en el templo, a través de un sacerdote. El pectoral del sacerdote, de los descendientes de Aarón, los sacerdotes, ellos tenían un efod, ¿no? Su vestimenta y encima se ponían un chaleco. En ese chaleco tenían las 12 piedras de Israel, pero tenían dos en particular que era el Urín y el Tumín y por eso hacían suertes. Ustedes pueden buscar un poco en internet el tema del Urín y el Tumín. Para que sepan un poco más, ¿no? Para no desviarnos mucho, pero era una forma de echar suertes. La pregunta es, cuando Pastor, van a pues el ese puesto, Urín, de Judas, posiblemente habrán echado suertes con el Urín y el Tumín, posiblemente, pero no estaban en el templo, ¿no? Son utensilios de los levitas, en este caso de los descendientes de Aarón, ¿no? Entonces, cómo echaron suertes no lo precisa, ¿no? Pero el Espíritu Santo estaba guiando para elegir entre dos santos, ¿ah? No estaban eligiendo entre Barrabás y Jesucristo, ¿no? O entre Pedro y un publicano, ¿no? Estaban eligiendo entre dos que habían visto al Señor, habían visto la resurrección, eran discípulos, ellos sabían que era. Ellos eran 12, necesitaban uno más para completar los 12 apóstoles. Entonces fue una decisión del Espíritu Santo, como les dije, ¿no? ¿Sí? ¿Se entendió, Henry? Sí, pastor. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Samaya. Muy bien. Entonces, como hemos visto, acá, ¿no? El texto, ¿no? Yo regaré, les dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu más el consolador, ¿no? Como hemos visto. Ya. Muy bien. Avanzamos un texto más. En Hechos 13, versículo 2, dice, mientras ministraban al Señor y ayunaban, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué dice? El Dice, Espíritu Santo Santo, dijo, apártate a Bernabé y a Saulo para la obra a la que obra. vos llamado. Ya. Entonces el Espíritu Santo está dando indicaciones, ¿ah? Apartadme a Bernabé ¿Y cómo se refieren? Con el pronombre él. Y tiene un atributo, ¿no? Que es el Espíritu Santo, tercera persona, y da una orden. Y dice, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado, ¿no? A los gentiles, ¿no? Muy bien. ¿Quién era Bernabé? ¿Quién era Saulo?
fuera de los 12. Eso es lo que tenemos que tener en mente. No eran uno de los 12. No era uno de los 12. Eran, aparte de los 12, otros apóstoles. ¿Quiénes? Bernabé y Saulo. Entonces el Espíritu Santo da indicaciones. Va diciendo, mira, interesante, ¿no? Ya. Ahora, notamos aquí el uso de la palabra apartadme son atribuidas al Espíritu Santo. Y notamos también que en el texto el Espíritu Santo habla y da instrucciones que se entienden y tienen intención. Son cosas que tú puedes, o sea, el Espíritu Santo me dice, apártame. Y todos entendieron eso. ¿No? Entonces sí entendieron. Es algo que se entiende, no es algo que no se entiende. No es alguien que salió a Java la Java, Rambo saca la bazooka, nada, ¿no? O sea, era inteligible, o sea, se podía entender con la inteligencia. No necesitabas un don específico, lo entendieron. Y dos, habían intención, era intencional, o sea, había una intención. ¿Cuál era la intención del Espíritu Santo? Separar a dos para una obra en particular. No era una casualidad, ¿no? Ahí, bueno, a ver, ¿qué hacemos? No, estaba dando indicaciones. Para mí, cuando ellos echan suertes, el Espíritu Santo les fue guiando, va a ser este. Entonces, el Espíritu Santo sí habla y es inteligible y es intencional para cumplir ¿qué cosa? La voluntad del Padre, para cumplir su función como consolador, como el paracleto. ¿Sí? Muy bien. En Juan 15:26, ¿alguien me ayuda a leer? Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí. Aquí Jesús se refiere al Espíritu como quien y como él. ¿No? ¿A quién? Persona. ¿Quién? Persona. Él dará, pronombre, ¿no? Y como él. Algunos eruditos pueden responder que en este texto la palabra griega para consolador no corresponde al género masculino, ¿no? Y que de acuerdo a las reglas de la gramática el pronombre debe concordar en género con el sustantivo. Sin embargo, hay una oración interpuesta, ¿no? El Espíritu de verdad, que usa el género neutro para espíritu, ¿no? Entonces, ese es un poquito un análisis un poco profundo gramatical del griego, solo para demostrar esto, ¿no? Ahora, esta es seguida inmediatamente por la palabra él, ¿no? Él dará. Si el escritor pretendía que el espíritu fuera concebido como una fuerza neutra y personal, no habría razón para usar el pronombre masculino, ¿no? En una combinación tan cercana con un sustantivo neutro. Entonces, ahora, en este pasaje, a ver, veamos un ratito con más claridad. En el 16:13, que es después del pasaje que hemos visto, pero cuando él, y acá hay una estructura aclarativa, el espíritu de verdad, ¿no? Está hablando de él, cuando él, y es un pronombre, el espíritu de verdad, estructura aclarativa, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Entonces el Espíritu Santo es una persona con claridad, ¿no? Y la Biblia se refiere a ella como eso, ¿no? Y hay otra cosa que aprendemos acá más, ¿no? Que no va a hablar por su propia cuenta, igual que Jesús. Yo no he venido a hablar, sino he venido a decir lo que he oído de mi Padre. ¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo? El Paracleto, el Consolador, va a hablar lo que ha oído y nos va a hacer saber lo que habrá de venir. Aquí no hay razón gramatical alguna para usar el pronombre masculino, él, ¿no? A menos que Jesús tenga la intención de declarar, porque acá está hablando Jesús, en este pasaje didáctico, es un pasaje de enseñanza, ¿no? Que el Espíritu Santo es una persona. Entonces, con eso ya creo que no cabe duda de que es una persona, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre esto o hay alguien que tiene duda que es una persona? No hay duda, ¿no? Muy bien. Vamos a ver.
algunas propiedades personales. Cuando hablamos de propiedades Pastor, personales, sí, sí, Max. yo pensé que se refería más a los atributos humanos que podía tener el Espíritu Santo, como contristarse, como... Sí, Por vamos a ese ver lado también creo esto. que más me inclinaba. Ya, pero es importante el punto del pronombre, o sea, cómo trata la Biblia al Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque muchos cristianos están cometiendo herejías, dicen que es una persona, pero le tratan como si fuese una fuerza. No es una fuerza, es Dios. La tercera persona de la Trinidad es una persona. Y vamos a ver algunas características, ¿ya? Propiedades de la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo. Él posee inteligencia. A ver, Max, lee, por favor. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. 1 Corintios 12:8. O sea, el Espíritu Santo, ¿qué te da? Palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Cuando hablamos de ciencia es conocimiento, ¿no? Entonces, ¿el Espíritu Santo tiene inteligencia? Por supuesto que sí. Es una propiedad de una persona, ¿no? Y hay otros pasajes, Isaías, Nehemías, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 Corintios. Ya. A ver, de los hermanos que no los estoy escuchando, voy a preguntarles. A ver, hermano David, ¿puede leer? Él posee voluntad. Pastor, eso ya lo había tomado la vez pasada. ¿No? Las propiedades personales. ¿Y ya las habíamos visto? Sí. Ya, él posee voluntad. Bueno, inteligencia, voluntad. Él posee poder. Poder. Ya. ¿Ahí nos quedamos? No, un poco más todavía. Él posee conocimiento. Ujú. Ya me acordé. Acá nos quedamos. Él es la fuente del amor cristiano. Muy bien, ya. Ahora, vamos a ver, sumando a lo que estamos viendo, acción del Espíritu Santo. Es que en esta diapositiva yo he aumentado esta semana algunos conceptos, por eso que me pasé atrás y los acomodé más acá. Sí, tienes razón. Ya, pero sí hemos aumentado un poquito algunas cosas que he estado durante esta semana leyendo y agregué para mejorar, tener más claro algunos conceptos sobre el Espíritu. Acción del Espíritu Santo. ¿Cuál es la acción del Espíritu Santo? Ahora sí, David, por favor. El Espíritu Santo habla. O sea, el Espíritu Santo habla. Ya hemos visto, ¿no? A ver, ¿puedes leerlo? Sí, él habla, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Hechos 13:2. Muy bien, eso lo habíamos visto en antes. Muy bien. A ver, hermano, Luis Bobadilla. Luis Bobadilla. Sí, pastor. Sí, lee, él ayuda e intercede. Es otra acción, ¿ah? Ya. Está en la pantalla, puedes leerlo. No, sí, pastor, solo que me bota el Zoom. Ya te está cargando la pantalla para él. Y ahora lo leo. Él ayuda e intercede. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Muy bien, ¿no? Entonces, es otra acción. Le he puesto así acción para poder saber. Habla, ayuda, intercede. Hermano Yamir. Sí, pastor, aquí estoy. Él da testimonio, texto bíblico. Bien, era testimonio, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Juan 15:26. Muy bien, dice, Jesús dice, cuando el Consolador, a quien yo enviaré. ¿Quién envía al Espíritu Santo?
Padre. A ver, leamos No, bien. no. Jesucristo, Jesucristo. Cuando, El Hijo, el pero Hijo, el cuando Hijo. venga el Consolador, está hablando Claro, Jesucristo. Aquí, Jesucristo. yo, ese yo, primera persona del singular, ese yo, ¿quién es? Jesús. Jesucristo. Jesucristo. Ya, él enviará. Ese detalle siempre observen, ¿ya? ¿Quién va a enviar? Jesucristo. Jesucristo. La otra pregunta es, ¿de dónde viene el Espíritu de verdad, el Consolador? Del Padre. Del Padre. Muy bien, del Padre. ¿Ves? Ya ubicaste, ¿no? El cual procede del Padre. O sea, ¿de dónde viene? Procede del Padre. Ya. Ese Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, ¿qué va a hacer? Testimonio. Él dará testimonio acerca de Jesús. Muy bien. ¿Te das cuenta? Practiquemos siempre esas preguntitas, ya simples, básicas, pero que estén en nuestra mente, ¿no? Y si no encuentras una respuesta, mira los versículos anteriores. ¿De quién está hablando? El contexto. ¿Dónde está hablando? ¿A quién le está hablando? ¿Quién escribe? ¿Cuál es el propósito del que escribe? Entonces, todos esos datos me dan un mejor entendimiento de lo que leo. ¿Sí? Pero todo tiene que estar en el mismo texto, en el misma Biblia. Una vez que ya no encontramos recursos, podemos buscar un comentario, pero no se vayan de frente al comentario. Eso es lo que quiero decirles. Uno de los grandes errores es de frente, para ahorrarnos problemas, cortamos camino, ¿no? Yo me acuerdo, una vez me fui de viaje a un sitio, mi hijo mayor, José Antonio, estaba más pequeño, tenía como 11 años y tenemos que caminar un montón. Entonces mi hijo me dice, papá, mira, el camino está por acá, así se va, y si cortamos camino, no, hijo, que nos vamos a perder. Papá, pero mira, no nos vamos a perder si cortamos camino. Como 3, 4 veces, con 11 años, se me convenció y nos salimos perdiendo. Nos salimos perdiendo por cortar camino. Entonces tuve que regresar nuevamente al camino que también medio perdido, encontré para retomar el camino. Ya era muy tarde a donde íbamos y todos los que habían avanzado ya se estaban regresando. Al final no llegué al sitio. Eso me hace pensar que a veces cuando queremos cortar camino a la hora de querer entender un pasaje, estudiar un pasaje, de frente nos vamos al comentario, ¿no? Entonces, repetimos lo que el otro dice. ¿Es bueno? Sí. Yo no digo que no lo hagan, pero antes desarrolla tu capacidad de leer. ¿Cómo? Haciendo estas pequeñas preguntas, ¿no? Porque hay cosas en el contexto que sí no vamos a saber, las costumbres de los judíos, las costumbres de los gentiles de Atenas, hay cosas por el estilo, pues no sabemos. Entonces, en el contexto histórico, cultural, que nos da algunos comentaristas, vamos a poder aprender. Pero lo que podamos sacar del texto, sin esa ayuda, podemos entender. Entonces, acá vemos que Jesucristo está hablando de la Trinidad. Para aquellos que no hay Trinidad, pero acá, ¿qué está hablando Jesús? ¿Está loco Jesús o está hablando de algo, una realidad misteriosa que nos lo está revelando? Está hablando de la Trinidad acá. Cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual Él enviará del Padre, procede del Padre. ¿Qué va a hacer? El Espíritu Santo va a dar testimonio ¿de quién? De Jesucristo. Acerca de Jesucristo. ¿Por qué? Es la misma esencia, es el mismo Espíritu. El Espíritu Santo conoce las cosas del Padre, va a dar testimonio de Jesús, porque es la misma esencia. ¿Me dejo entender? Es Dios en 3 personas. Muy bien. A ver, uno más. De los que no han participado, a ver, hermano. A ver. Iván Melgarejo. Iván Melgarejo. Iván Melgarejo a las 3. Parece que no está el hermano. Daniel Seminario.
Hermano Daniel. Hermano William. Sí, pastor. A ver, Él ordena. Él ordena, ¿no? Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Hechos 16, de 6 al 7. Ya, muy bien. El Espíritu Santo ordena. Cuidado con estar ordenando al Espíritu Santo. Espíritu Santo, declaro que hagas, que lo sanes. No hagas eso. No hagas. Hay que suplicarle. Hay que clamar. De rodillas. Así es. ¿No? Porque a veces aprendemos, o sea, yo no digo que acá hay, que estamos puros demonios haciendo demoniada. Nadie está hablando de eso. No aceptamos un no por respuesta. Por ejemplo, ¿no? Pero ha aprendido mal. Yo no creo que ella lo haya dicho con esa intención, que es una demonia. No, yo no la veo a esa cantante haciendo eso. Ha aprendido mal. Están en esa tendencia de, eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado de tratar al Espíritu Santo, ¿no? Como es Dios. Muy bien. Wilson, por favor, lee. Él ordena en el ministerio. Listo. Él ordena en el ministerio. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Hechos 20:28. Interesante, ¿no? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Pone a los obispos, o sea, en el ministerio, ¿no? Obispos es supervisores, pero aplica también para pastores, para ancianos, ¿no? Presbíteros. ¿Quién los pone? El Espíritu Santo, ¿no? Para apacentar, ¿no? La iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. O sea, el Espíritu Santo es el consolador que va a interceder, conoce las cosas del Padre, y el Espíritu Santo va a poner a obispos, y sabemos cómo se elige, ¿no? No es que alguien viene, el Señor me dijo que yo voy a ser pastor en tal iglesia, no es así. Hay una elección, ¿no? Y en esa elección el Espíritu Santo está obrando, pues, ¿no? Muy bien. El guía, a ver, Carlos, por favor. Él guía, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16:3. El guía, ¿no? Interesante. Más adelante vamos a ver un poquito sobre cómo guía, ¿no? Vemos que a Pablo le dice que no vaya a tal sitio, que vaya a otro sitio, ¿no? Lo está guiando. En estos tiempos, ¿cómo guía? Esa es una pregunta interesante, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo, él guiará a toda la verdad. Y esto tiene que ver con un tema doctrinal, ¿no? Muy bien. A ver, hermana Aide, él enseña. Él enseña, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre tendrá en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. O sea, va a cumplir una función dentro de las personas, no como Jesús, ¿no? Como que Él se fue, está haciendo morada, va a enviar su Espíritu Santo, que es el mismo, pero dentro de nosotros, obrando dentro de nosotros. ¿Y qué va a hacer? Nos va a enseñar todas las cosas. ¿Qué cosas? Las cosas que ha enseñado Jesús, pues. Y Él nos recordará todo lo que nos ha dicho. Obediencia, plan, propósito de la iglesia, cómo organizar la iglesia, cómo evangelizar, la tarea, todo eso el Espíritu Santo nos va a ayudar, nos va a enseñar, nos va a capacitar.
Muy bien, hasta ahí vamos a llegar y empezamos la segunda clase con las relaciones personales del Espíritu Santo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Claro. Ya. Más bien, los que no han mandado de una vez manden las tareas. Y en esta segunda parte vamos a observar un poco más de las diapositivas y de ahí revisamos el tema del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, cómo ustedes han resuelto. Y si nos alcanza el tiempo, vamos a hacer un planteamiento exacto como para que no nos equivoquemos cómo funciona, ¿no? Un bosquejo, una especie de cuadro comparativo, dijo Wilson. Vamos a ver su cuadro comparativo, si pudo hacerlo, ¿no? Pastor, ¿estos son características del Espíritu Santo? No. ¿O son La acciones? idea es ver el rol. O sea, el rol del Espíritu Santo. ¿Qué es el rol? Es qué función. Por ejemplo, Lo que hacía el Espíritu por Santo. ejemplo, en mi casa, somos 5 personas, ¿no? Mi esposa, y yo y mis 3 hijos. Y cada uno tiene un rol. Mi esposa cumple el rol de una esposa, pues, ¿no? Y yo el rol de un esposo, ¿no? Según lo que la Biblia me enseña. No hacemos lo mismo. Hacemos cosas parecidas, tal vez. Yo puedo hacer algunas cosas, pero cada uno cumple un rol. Si ella no cumple su rol y yo no cumplo mi rol, no funcionan bien las cosas. ¿Me dejo entender? Entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo cumplen roles diferentes. Ahora, específicamente en el Espíritu Santo, ¿cuál era el rol del Espíritu Santo de esa Trinidad en el Antiguo Testamento? ¿Qué hacía el Espíritu Santo? ¿Qué hacía el Espíritu Santo en Jesús? ¿No? En el ministerio de Jesús. A ver, Pablo, acuérdate algo algo del Espíritu Santo en el ministerio de Jesús. A ver. Podría ser cuando caso sanó los leprosos, pastor. ¿Cómo los sanó? Él ponía su mano y sanaba, no Sí, se ve del claro. Espíritu Santo. Ahora, ¿actuaba el Espíritu Santo? Sí sabemos que sí. Pero, por ejemplo, ¿no? Cuando Jesús empieza su ministerio, se bautiza con el Juan el Bautista. ¿Qué cosa sucede ahí? Bautismo de Manifiesta el Jesús. Espíritu Santo. Se manifiesta el Espíritu Santo. Forma de paloma. Sí. Y se posa sobre Jesús y una voz en el cielo. Hermanos, tienen que tener con claridad esas cosas. Esos son los pasajes bíblicos. Eso tiene que estar así en la cabeza, ¿no? Acá lo que venimos es a ordenarlo. Pero si no lo saben, entonces ahí está un poco complicado. Pero está ahí Jesús frente a Juan el Bautista. Lo bautiza y viene el Espíritu Santo en forma de paloma. No es que el Espíritu Santo sea una paloma, porque en otros pasajes el Espíritu Santo se manifiesta como fuego. Ya. Es una manifestación. Tiene diferentes manifestaciones el Espíritu Santo, pastor. Es que ahí se presentó como paloma. ¿En qué otro pasaje se ha presentado como paloma el Espíritu Santo? No hay. Es el único. Vino Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque, a ver, Pablo, ¿por qué decimos que el Espíritu Santo se manifestó como paloma? Se vino en forma de paloma. ¿Por qué decimos que se presentó? A ver, ¿alguien? ¿Por qué decimos que se presentó en forma de paloma? En forma, dice, en forma. No dice que era una paloma, no en forma de paloma. Bueno, pues seguramente una paloma, ¿no? Pero pastor, usted mismo lo ha dicho. Se presentó en forma, no es paloma. Entonces, la pregunta es, ¿era una paloma? No. No era una paloma. ¿Qué cosa era?
Una Era el manifestación de Espíritu Dios, Santo. el Es del Espíritu Santo, pues. Es del Espíritu. Es del Pero el Espíritu. Espíritu Santo, escuchen, el Espíritu Santo no se le puede ver. No tiene forma, no, es No invisible. se ve. Ahí hay un principio importante, ¿ah? Vamos a la Biblia ya, en esa parte terminamos y de ahí continuamos descansando un poquito. Vamos al bautismo. Mateo. Mateo 3:16. Ya. A ver, lean. ¿Quién puede leer? 1:16. 1:16. 1:16 o 3:16. 3:16. 3:16. Y lo bautizó. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y que el Espíritu de Dios bajaba sobre él en forma de paloma. Es lo que dice la TLA, pastor. Ya. 60 dice, descendía como paloma. Ya. ¿Qué pasó? Jesús, ¿qué hace? Después que es bautizado, Descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. los cielos fueron abiertos. Fueron abiertos. O sea, hubo una manifestación en el cielo que Jesús vio. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. ¿Qué cosa vio? Al Espíritu de Dios. Ya, ¿cómo qué? Que descendía como paloma y que venía sobre él. Ya, entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué podemos explicar sobre eso? El Espíritu de Dios tomó forma de una paloma. Forma de paloma. No es que sea una paloma, sino que es una forma de materializarse, digámoslo así. Se materializó, el Espíritu Santo no se quedó ahí, ¿no? Pero como el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos entender esto? Puede significar, pastor, digamos, la presencia, ¿no? La presencia. Su Sí, presencia. pero estaba la presencia del Espíritu Santo. Claro. Ya. ¿Con qué más sabemos? Tenemos que leer el versículo 17, pues si no estamos perdidazos. Y hubo una voz del cielo. ¿Qué se abrió? ¿Qué se abrió en el 16? El cielo. Los cielos fueron abiertos. Bajó el Espíritu de Dios. Y bajó el Espíritu. Y ahora del cielo abierto, porque el cielo está abierto, esta es una manifestación impresionante, ¿no? Es algo que no se da sino más, se dio cuando se bautizó Jesús. Se abre el cielo y del cielo se oye una voz. Y este es el testimonio, no de locos, sino de los apóstoles. Iban a dar testimonio del Señor Jesucristo. Están dando testimonio que hubo una voz que decía, ¿qué decía la voz del cielo? Este es mi hijo. Amado. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? El Padre. El Padre. El Padre. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. La presencia de las tres personas de la Trinidad, ¿no? Ahora, exactamente tomó la forma de una paloma. Eso es lo que han estado ahí han descrito así, como una paloma. Y fue visible y audible para todos los que estaban allí. Seguramente. Cumplió el propósito, ¿no? Este es mi hijo amado. Principalmente para Juan el Bautista. Principalmente para Juan el Bautista. ¿Por qué? Prácticamente él presenció esa escena, ese momento en vivo. ¿Ah? Juan había venido clamando en el desierto. El que viene detrás de mí, del cual no soy digno de desatar. Pero él llega un momento que pregunta, manda a sus discípulos, ¿tú eres el Cristo o esperamos a otro? O sea, como cualquier ser humano tenía sus dudas también, ¿no? ¿Sí?
Y ahí viene Jesús, ¿no? Entonces, principalmente tenía Juan el Bautista, necesitaba tener esa señal, ¿no? Para que después el ministerio de Juan el Bautista mengüe y el ministerio de Jesús crezca. ¿Cómo es que creció el ministerio de Jesús? Juan tenía discípulos. Pasó a Jesús. ¿Sí o no? ¿Quiénes eran los discípulos de Juan el Bautista? Juan, el discípulo amado. Jacobo. Juan y Jacobo. Esos están en Juan, ¿no? En el libro de Juan, capítulo 1, si no me equivoco. ¿No? Andrés. Juan 1:35. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaban por ahí, Juan le dice: he aquí el Cordero de Dios. ¿Le oyeron hablar a los discípulos? ¿No? Versículo 39, les dijo: venid y ved, y fueron, ¿no? Estaban Andrés, hermano de Pedro, después Natanael, Felipe, ¿no? Esos eran discípulos de Juan el Bautista. Ahora Juan los manda después, ¿no? Vayan y sigan a Jesús. Él es el que estamos esperando. Pastor, sí, disculpe. Sí. Cuando Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista, eso prácticamente ahí es donde que termina su ministerio de Juan el Bautista y comienza el ministerio de Jesucristo. Sí, o sea, con respecto al anunciamiento, pues ya estaba el Mesías, pues. Voz del que clama en el desierto, ¿no? Y ahí empieza el misterio de Jesucristo. Él empieza su ministerio después que bautizado, él va a la sinagoga, ¿no? Y tomando las escrituras, porque en la sinagoga los varones mayores de 30 años podían tomar las escrituras y leerlas, ¿no? Y él va, toma las escrituras y agarra Isaías, ¿no? Y ya saben, a partir de ese texto, él dice: este es el momento. Ahí empieza su ministerio Jesús. Empieza a llamar a sus discípulos, todo así, ¿no? Esa es la secuencia, ¿no? Ahora, Juan el Bautista después es apresado, pues sí saben, ¿no? Sí. Porque le dice la verdad a Herodes. Y lo mata. Ahí acaba su ministerio, pues, de Juan el Bautista. Juan el Bautista. Juan el Bautista era su primo de Jesús. El primo bravo, ¿no? De Elizabeth, sí. Ajá. Al primo que cuando hay una pelea lo llamamos. Para que vaya adelante. Juan el Bautista es bravo, pues. Ese no tenía miedo a Herodes, no tenía miedo a nadie. Así son, pues algunos primos son bravos. Ya, hermanos, listo, descansemos unos minutos y arrancamos a las 9. Pastor. 9:05. Sí. Pastor. Pastor Antonio. Sí. Siga, dígame. Antonio. Bueno, en el libro del doctor Sproul, yo tengo su libro del Espíritu Santo, y acá interpreta, dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y claro, ahora dice, en el Nuevo Testamento se retrata el Espíritu Santo como una paloma. Ahora, aquí posiblemente se le retrata como un ave madre que se cierne sobre sus polluelos para protegerlos. Y Jesús expresó parte de ese concepto cuando se lamentó por la ciudad de Jerusalén. Sí, el punto es que hay que creer lo que la Biblia dice. Y en ese texto dice que se abrió el cielo y descendió el Espíritu de Dios como una paloma o forma de paloma. Entonces lo que se veía era una paloma. Que la paloma no es un Espíritu Santo, ¿no? Pero en forma, tomó una forma para... Y hay que ver que sí, así es, ¿no? Y ahí no es una figura literaria, ¿no? Sucedió eso, ¿no? El punto no es que, por ejemplo, ¿qué queremos lograr de saber que si era una paloma o no era una paloma? En otros pasajes, fuego. Yo no le veo importancia en eso. ¿La importancia cuál es? ¿La forma o la obra?
la obra y la presencia que el Espíritu Santo mora en su La corazón. presencia, ¿No? Lo que hace. la revelación de que hay Padre, Hijo, Espíritu Santo. Eso es lo importante, ¿no? Muy bien. Descansamos hasta las 10. No, 9 y 5. Sí. No, ya 9:10, 9:10, porque son 5 para las 9. 9:10. 20 minutos descansamos. Ok. Listo. Detenemos la grabación.